Hoy vamos a terminar nuestro capítulo 2 en su tercera parte y vamos a ver los temas del modelo de flujo circular del ingreso y economía positiva y economía normativa. ¿De qué se trata? El diagrama del flujo circular nos muestra cómo está organizada la economía o cómo circula el ingreso, teniendo en cuenta dos agentes que son los hogares y las empresas y dos mercados que son el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Entonces, ¿cómo circulan aquí bienes, servicios y dinero? Las empresas les dan bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios a los hogares. Y los hogares a su vez son la fuente de los factores de producción en el mercado de factores para las empresas. Coloquémosle a esto nombre propio, supongamos que es una panadería. Entonces la panadería entrega a los hogares en el mercado de bienes pues pan, ¿cierto? Que es el producto que ellos hacen. Y los hogares a su vez entregan a las empresas en el mercado de factores trabajo, que es digamos el trabajo del panadero que le ofrece a la empresa. Este flujo en naranja entonces es un flujo real, porque son cosas, son panes y son trabajo, son cosas tangibles, no es dinero. En cambio, el flujo en sentido contrario, las empresas le tienen que dar dinero a los hogares por este factor de producción, en este caso decimos que este dinero es el salario, ¿cierto? Y los hogares tienen que entregar dinero a las empresas, a cambio de este pan que ellos están comprando, entregan pues el valor del pan a la empresa. Esto lo vemos mejor, como les digo, con una empresa, pero ustedes pueden colocar una zapatería, una venta de celulares, lo que sea. Estamos usando el caso de la panadería. Entonces así circula tanto bienes y servicios, que es el flujo naranja, un flujo real, y un flujo nominal en sentido contrario, que sería el dinero que se paga por ese flujo real. Bien. Entonces, miremos si entendimos este concepto. Use el diagrama del flujo circular para determinar si la información es verdadera o falsa. Un incremento en el gasto de los hogares lleva a un incremento en los trabajos de la economía. Es decir, si la gente gasta más, esto va a hacer que más hogares estén empleados en la economía, de acuerdo con este flujo circular. Esto es cierto. Vale. Uso de los modelos. Entonces, ¿qué es economía positiva y qué es economía normativa? La economía positiva describe la realidad. La economía positiva describe la realidad tal como es. En cambio, la economía normativa describe la realidad tal como algún diseñador de política quisiera que fuera. Es decir, que la economía positiva no tiene juicios de valor, en cambio la economía normativa sí los tiene. Entonces les voy a colocar algunos ejemplos y ustedes van adivinando si se trata de economía positiva o economía normativa. Si ustedes ven un titular que dice el gobierno subirá los impuestos en 3% para recaudar 50 millones de dólares adicionales. ¿Esto será positiva o normativa? Es una descripción de la realidad, ¿cierto? Contabilizada incluso, luego se trata de economía positiva. Pero si decimos una frase como los pobres deberían pagar menos impuestos que los ricos, entonces se trata de una afirmación claramente normativa porque es como quisiéramos que fuera la realidad de acuerdo con un conjunto de valores. Porque esta puede ser la propuesta de campaña de un candidato político, algún cargo público, y la propuesta del otro candidato es los ricos deberían pagar menos impuestos que los pobres para promover empleo y todas estas cosas. Entonces es una forma de ver la realidad que está impregnada de juicios de valor y que por lo tanto se conformaría en una afirmación normativa. No, las respuestas correctas requieren que se usen modelos. Los economistas usan modelos económicos no porque sean muy inteligentes, sino precisamente porque reconocen que no lo son. Entonces necesitan una herramienta formal que coloque distancia entre el análisis del investigador y permita utilizar
implementar una herramienta como son los modelos económicos. Entonces, como no somos tan inteligentes los economistas, utilizamos modelos que simplifican la realidad para obtener respuestas, si no correctas, por lo menos rigurosas, digamos. ¿Por qué los economistas están en desacuerdo? Fundamentalmente por dos razones. Una, porque unos utilizan unas simplificaciones que otros no utilizan, entonces especifican diferentes sus modelos. Y otra, por el conjunto de valores. Entonces, unas personas creen que los ricos deberían pagar más impuestos y otras creen que los pobres deberían pagar más impuestos. Ahí hay juicios de valor muy diferentes de lo que es justicia social, por ejemplo. Veamos si entendimos eso que acabamos de estudiar. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es positiva? La sociedad debería tomar medidas para prevenir que las personas incurran en comportamientos peligrosos. O las personas que tienen comportamientos peligrosos le imponen altos costos a la sociedad a través de los costos médicos. Tercera opción, A y B son positivas y ninguna es positiva. Entonces, ¿cuál de estas afirmaciones será positiva? Piensen un momento. Efectivamente, la opción correcta es la 2. ¿Esto es falso o verdadero? Cuando dos economistas están en desacuerdo sobre lo deseable de una política, típicamente es porque uno de ellos ha cometido un error. ¿Verdadero o falso? Piensen un momento. Esto es falso. Ya recuerden que los desacuerdos no tienen que ver con que uno cometa errores y el otro no, sino con los juicios de valor o las simplificaciones. Aquí hay otra trampa que se suele cometer y es confundir la ventaja comparativa. Un error común es confundir la ventaja comparativa con la absoluta. Por ejemplo, en Estados Unidos y Japón en los 80s, que Japón le tomó distancia a Estados Unidos, los comentaristas decían que Estados Unidos podría perder pronto la ventaja comparativa en todos los bienes. Esto es un error, porque seguramente querían decir la ventaja absoluta. Recuerden que la ventaja comparativa siempre unos países la tienen en unos bienes y otros países en otros bienes. País rico, país pobre también es una aplicación de este concepto que vimos de ventaja comparativa y ventaja absoluta. ¿Por qué? Observe, por ejemplo, las etiquetas de sus prendas. La ropa que tenemos, la mayoría de la ropa que tenemos no se fabrica ni en Estados Unidos ni en Europa, ¿cierto? Se fabrica en India, Bangladesh, México, Perú. Los países que fabrican la mayor parte de la ropa son usualmente diferentes de Estados Unidos y Europa, típicamente porque son países menos productivos en tecnología que estos dos bloques. Esto es un ejemplo de ventaja comparativa porque los países pueden fabricar ropa con un menor costo de oportunidad que los Estados Unidos, como los que les mencioné. Pakistán, Bangladesh, India, China, ¿cierto? China fabrica mucha ropa. Pero los Estados Unidos pueden fabricar otros bienes con menor costo de oportunidad. Por ejemplo, aviones, automóviles, ¿cierto? Bienes de alta tecnología. Bueno, esto nos termina el capítulo 2 y en el próximo capítulo, que ya está en el canal, ven ustedes el tema de oferta y demanda.